Hola, gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Mendoza y formo parte del equipo de Luis Gerardo Ramírez en el área de corporativo. Y el día de hoy les voy a presentar el tema de las principales generalidades del ISR, específicamente respecto de las personas morales. Antes que nada vamos a ver los antecedentes del impuesto sobre la renta. Y el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción cuarta, establece que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residan de manera proporcional y equitativa. Eso quiere decir, para el caso del impuesto sobre la renta, que el impuesto se va a pagar de manera proporcional y equitativa a los ingresos que cada una de las personas reciba. Por su parte, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece que son de aplicación estricta todas las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, como el caso del ISR, y también las que señalan excepciones a las mismas y fijan infracciones y sanciones. Se consideran que son disposiciones fiscales que establecen cargas las que tienen un sujeto, un objeto, una base, una tasa y una tarifa, como es el caso del impuesto sobre la renta. Entonces, primero vamos a ver cuál es el sujeto del ISR, es decir, quiénes están obligados al pago de este impuesto en México. El primer grupo de personas que se encuentra obligado al pago de este impuesto son las personas físicas y morales que son residentes en el país respecto de todos sus ingresos, independientemente si estos provienen de fuente de riqueza en el extranjero. O sea, independientemente si los ingresos vienen del extranjero o si se originaron en el extranjero. Las personas físicas y morales que son residentes en el país tienen que pagar impuestos sobre la renta respecto de esos ingresos. En este punto existen tratados internacionales que nos ayudan a evitar la doble tributación, es decir, que no se paguen dos impuestos tanto aquí como en el extranjero. Pero para poder optar por aplicar estos tratados internacionales, se tienen que cumplir una serie de requisitos que los propios tratados establecen y también se tienen que cumplir los requisitos que establece la ley del ISR y su reglamento. En caso de que no se pueda optar por aplicar un tratado internacional, ya sea porque no existe o porque no se cumplieron los requisitos establecidos, existe una figura que se llama acreditamiento, que también es una forma de evitar la doble tributación. Y esta figura nos permite acreditarnos el impuesto que se pagó en el extranjero contra el ISR que se debería de pagar aquí. El segundo grupo de personas que se encuentra obligado al pago de este impuesto son las personas residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, respecto de sus ingresos que provengan de este establecimiento permanente. Ahorita posteriormente les voy a explicar cómo se constituye un establecimiento permanente en el país de conformidad con la ley del ISR. Y por último, el tercer grupo de personas que se encuentran obligadas al pago de este impuesto son las personas residentes en el extranjero con fuente de riqueza en el país cuando no tienen establecimiento permanente o cuando estos ingresos no son atribuibles a este establecimiento permanente. Es decir, si una persona residente en el extranjero obtiene un ingreso que se ubica en territorio, o sea, que tiene una fuente de riqueza en territorio nacional, es decir, que se originó en territorio nacional, entonces esa persona está obligado del pago del ISR respecto de ese ingreso. ¿Y quiénes se consideran residentes en territorio nacional para efectos fiscales? Bueno, en el caso de las personas morales, se consideran residentes en territorio nacional cuando aquí en México hayan establecido la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva en el país. La sede de dirección efectiva en el país se refiere en el artículo 6 del reglamento del Código Fiscal a si aquí en México se encuentra la o las personas que se encargan de la toma de decisiones relativas al control, a la administración o a la operación de la empresa o de sus actividades empresariales. Es decir, si aquí en México está la persona que toma las decisiones de la empresa, entonces para esos efectos la persona moral es un residente en México. En el caso de las personas físicas es diferente.
para que una persona física se considere residente en México, tienen que haber establecido aquí su casa habitación. Y también, independientemente, cuando su casa habitación esté en otro país, si en México se encuentra su centro de intereses vitales. Y esto se da en dos supuestos. El primer supuesto es cuando más del 50% de los ingresos totales de esa persona física tengan fuente de riqueza en el país. Es decir, ahí tienes que sumar todos los ingresos que la persona física tiene y tienes que sacar la proporción que corresponden a ingresos en México. Si más del 50% de esos ingresos son de origen mexicano, entonces la persona física es residente mexicano para efectos fiscales. Y el segundo supuesto es cuando en México tengan el centro principal de sus actividades profesionales, es decir, que realicen sus actividades profesionales principalmente aquí en México. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O quieren que las dudas las dejemos al final? Si quieres, vámonos al final, Andy, para los últimos 15 minutos hacemos la ronda de preguntas para que te puedas seguir con la exposición. Ok, perfecto, de acuerdo. Bueno, como les había comentado, el segundo grupo de personas que se encuentran obligadas al pago del ISR son las personas residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. El artículo 2 de la ley del ISR nos establece los supuestos en los que una persona residente en el extranjero constituye un establecimiento permanente aquí en México. Y para estos efectos, el primero es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, ya sea parcial o totalmente, las actividades empresariales. Esto es que si una persona residente en el extranjero presta sus servicios aquí en México y tiene un lugar de negocios donde se presten esos servicios de manera parcial o totalmente, entonces se está constituyendo un establecimiento permanente. También se considera establecimiento permanente todas las sucursales, oficinas, fábricas, minas, agencias, talleres, instalaciones, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Es decir, si la persona residente en el extranjero tiene una oficina aquí en México, está obligado a pagar impuestos sobre la renta respecto de los ingresos que tenga esa oficina, ya que esa oficina está constituyendo un establecimiento permanente en el país. El tercer caso es cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente. Una persona física o moral distinta a un agente independiente es una persona que depende económicamente del extranjero, como lo podría ser un empleado. Entonces, si el residente en el extranjero actúa aquí en México a través de un empleado, entonces está constituyendo un establecimiento permanente y por lo tanto tiene que pagar ISR en México. Otro caso es cuando el residente en el extranjero realiza sus actividades empresariales aquí en México a través de un fideicomiso. Otro caso se da también cuando las empresas aseguradoras extranjeras tienen ingresos por primas de cobro que se cobran dentro del territorio nacional. Por ejemplo, si una aseguradora extranjera tiene una persona aquí en México que paga esos seguros, entonces esos ingresos por esos seguros que te está pagando la persona residente en México se considera un establecimiento permanente. Y el otro supuesto es cuando las aseguradoras extranjeras aseguren riesgos que se ubican en territorio nacional. Entonces, si la aseguradora está cubriendo un riesgo que puede pasar aquí en México, entonces en ese supuesto se está constituyendo un establecimiento permanente. Y el último caso se da cuando un residente en el extranjero actúa a través de una persona física o moral que es un agente independiente si éste no actúa en el marco ordinario de sus actividades. Aquí, un agente independiente es una persona física o moral que ya en México está constituida y realiza sus actividades empresariales. Sin embargo, cuando el residente en el extranjero le pide a esta persona que realice sus actividades y esta agente independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades, se considera un establecimiento permanente. Y para estos efectos se considera que no actúa en el marco ordinario de sus actividades empresariales en 6 supuestos. El primero es cuando tenga existencias de bienes
o mercancías de las que es propietario el residente en el extranjero y el agente independiente las está entregando. Aquí les pongo un ejemplo. Está una persona residente en el extranjero que se dedica a vender computadoras. Y está aquí en México una persona moral que se dedica a vender ropa. Entonces, si la persona residente en el extranjero le da sus computadoras a la persona residente en México para que venda sus computadoras, siendo que ésta se dedica a vender ropa, entonces ahí no está actuando el agente independiente en el marco ordinario de sus actividades. El siguiente supuesto es cuando esta persona, agente independiente, asume riesgos del residente en el extranjero. Es decir, si toma decisiones que pueden poner en riesgo al residente en el extranjero. El tercer supuesto es cuando el agente independiente actúa por instrucciones del residente en el extranjero. Si el residente en el extranjero le está dando instrucciones de cómo actuar o de qué actividades llevar a cabo al agente independiente, entonces ahí no está actuando en el marco ordinario de sus actividades. El cuarto supuesto es cuando el agente independiente está realizando actividades económicas que le corresponden al residente en el extranjero, como en el primer supuesto que les puse. Ahí el agente independiente no está realizando sus actividades y está realizando las del extranjero. El quinto supuesto es cuando el agente independiente recibe remuneraciones independientemente del resultado. Es decir, como podría ser un salario o un sueldo que no depende del resultado, si se vende o no se vende la mercancía. Y por último, el último supuesto es cuando el agente independiente realiza operaciones con el extranjero y con precios menores a los pactados con sus partes no relacionadas, es decir, que están fuera del valor de mercado. Bueno, estos fueron los supuestos en los que se constituye un establecimiento permanente para efectos del ISR y por lo que se debe de pagar el impuesto sobre la renta en estos casos. Ya que vimos que es un establecimiento permanente, ahora vamos a ver qué se considera territorio nacional para efectos fiscales. En este caso dice el artículo 8 del Código Fiscal que para efectos fiscales se considera México país y territorio nacional, lo que la Constitución Política nos establece. Por su parte, el artículo 42 de la Constitución Política nos dice que integran el territorio nacional, en primer lugar, el de las partes integrantes de la Federación. En segundo, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. El tercero, el de las islas de Guadalupe y de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. El siguiente es la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. Las aguas de los mares territoriales en la extensión que determina el derecho internacional. Y por último, el espacio situado sobre territorio nacional, igualmente de conformidad con lo que establezca el derecho internacional. Esto es importante saberlo para saber si una persona residente en el extranjero está teniendo ingresos en territorio nacional o si está constituyendo un establecimiento permanente aquí en México. Entonces, si está en uno de estos supuestos, si está constituyendo un establecimiento permanente o si está teniendo ingresos con fuente de riqueza en el país. Y ya que vimos cuál es el sujeto del ISR, que son las personas obligadas al pago de este impuesto, vamos a ver el objeto y cómo se calcula. El objeto del ISR son todos los ingresos acumulables que tengan las personas obligadas al pago de este impuesto. En el caso de las personas morales, se calcula de conformidad con la siguiente fórmula. Primero tenemos que sumar todos los ingresos acumulables que la persona moral reciba en el ejercicio. Después, tenemos que restar todas las deducciones autorizadas que cumplan con los requisitos que establece la ley. Después, tenemos que restar la PTU que la persona moral pagó en el ejercicio y esto nos va a dar una utilidad o una pérdida fiscal. Nos da una utilidad fiscal cuando los ingresos acumulables
son mayores a las deducciones autorizadas y a la PTU pagada. Y nos da pérdida fiscal en el caso de que las deducciones autorizadas sean mayores a los ingresos acumulables o que la PTU sea mayor a los ingresos menos las deducciones autorizadas. Una vez que tenemos esta utilidad o esta pérdida fiscal, la ley nos permite restarle las pérdidas fiscales que teníamos en ejercicios anteriores y que no hemos utilizado. Es decir, si el año pasado teníamos una pérdida de 200,000 pesos y este año tenemos una utilidad de 200,000 pesos, nos permite restar esos 200,000 pesos a la utilidad de este año. Y esto nos sirve para bajar la base gravable sobre la cual tenemos que pagar el ISR. Entonces, una vez que ya restamos las pérdidas fiscales pendientes de utilizar de ejercicios anteriores, nos va a dar un resultado fiscal. Este resultado fiscal es la base sobre la cual vamos a aplicar la tasa del 30%, que es la tasa correspondiente a las personas morales. Y ese resultado nos da el ISR del ejercicio. Bueno, y para poder calcular el ISR vamos a ver qué son los ingresos acumulables. Los ingresos son toda la suma de, o sea, todo lo que suma el activo de una persona moral, el incremento de su activo, y nos establece que las personas morales residentes en México deben de acumular todos sus ingresos que reciban en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, incluyendo los que provienen de sus establecimientos en el extranjero. Es decir, para las personas morales residentes en México tienen que acumular todos sus ingresos, independientemente de la forma en la que los reciban, y independientemente si estos vienen de fuente de riqueza en el extranjero. Otra cosa importante saber es el momento de la acumulación de los ingresos. Saber en qué momento tenemos que acumular los ingresos correspondientes. En el caso de la enajenación de bienes o prestación de servicios, tenemos que acumular esos ingresos ¿cuándo? Cuando se expida el comprobante fiscal o cuando se entregue materialmente el bien o se preste el servicio o cuando se cobre o se exigible total o parcialmente el pago. Lo que suceda primero. Si primero te entregan materialmente el bien o se preste el servicio, en ese momento lo tienes que acumular. Si primero se expide el comprobante fiscal, en ese momento. Lo que suceda primero, ahí es el momento de acumulación del ingreso. En el caso del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, se va a acumular cuando se cobre total o parcialmente las contraprestaciones, o cuando sean exigibles, o cuando se expide el comprobante fiscal. Igualmente, lo que suceda primero. Si primero las contraprestaciones son exigibles, ahí se va a acumular. Si primero se expide el CFDI correspondiente, se va a acumular en ese momento. Bueno, antes es importante mencionar que el artículo 17 de la ley del ISR establece algunos supuestos que no se consideran como ingresos acumulables, como lo pueden ser las utilidades que se reciban de personas relacionadas residentes en México. Es decir, si una empresa tiene una parte relacionada y esta le da utilidades, esos ingresos por esas utilidades no se van a acumular ni se consideran ingresos acumulables. Igualmente, el artículo 17 establece varios supuestos que no se consideran ingresos acumulables. Y ya que vimos los ingresos acumulables, vamos a ver ahora las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas son ciertos conceptos que la ley te permite restar de tus ingresos acumulables para poder bajar la base sobre la cual vas a pagar el impuesto. Estas deducciones se permiten ya que en la mayoría de los casos, para poder tener un ingreso, las personas morales tienen que realizar desembolsos de dinero o gastos o cualquier otro tipo de desembolso para poder obtener esos ingresos. Entonces, para poder equilibrar un poco el ISR, el pago del ISR, entonces la propia ley te permite realizar unas deducciones autorizadas. El artículo 25 de la ley del ISR nos establece cuáles son todas estas deducciones autorizadas que se pueden realizar. Yo les voy a ahorita explicar algunos de los conceptos para ejemplificar.
El primer supuesto que nos deja deducir la ley del ISR son las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. En este supuesto, la ley te permite, por ejemplo, si tú eres una empresa que se dedica a vender celulares y vendiste un celular y expiste el CFDI, entonces en ese momento acumulaste el ingreso. Sin embargo, la persona que compró el celular después de 15 días, dicen, ahí, ¿sabes qué? No me gusta, lo voy a devolver. Y tu empresa sí te permite realizar devoluciones. Entonces, tú al momento de realizar la devolución del celular, pues ya no tienes ese ingreso. Entonces, la ley te permite realizar esa deducción respecto de la devolución y lo mismo es para el caso de los descuentos o las bonificaciones. El segundo concepto que nos deja deducir la ley del ISR es el costo de lo vendido. El costo de lo vendido son todas aquellas cantidades que se tuvieron que haber erogado para poder fabricar un bien. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender mesas. Todas las erogaciones que se tuvieron que realizar para adquirir la madera, para adquirir los clavos, para la pintura, para el barniz, la mano de obra, todas esas erogaciones que se hicieron, todo lo que compraron para poder realizar el producto que va a vender, todos esos los podemos deducir. Aquí existe una restricción que dice que solamente los vas a poder deducir una vez que hayas vendido el bien. Es decir, si en enero compraste la madera, en febrero compraste los clavos, en marzo compraste el barniz, pero la mesa la vendiste hasta el siguiente año es cuando vas a poder deducir todos estos gastos que hiciste respecto de esa mesa. El siguiente concepto que nos deja deducir son los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, que igual va relacionado un poco con el primer punto. Y aquí es todos los gastos que se hicieron para poder realizar esos descuentos, bonificaciones o devoluciones. Por ejemplo, si te van a devolver, o sea, si tú te dedicas a vender coches y van a devolver ese coche, a lo mejor el transporte de ese coche es un gasto que se puede deducir. También en ese supuesto entran otros gastos, por ejemplo, los gastos de almacenamiento de los productos, los gastos de publicidad, todos esos gastos también los puedes deducir porque son un concepto que logró, o sea, que los tuviste que realizar para poder vender tu producto. Y estos gastos, estos sí los puedes deducir al momento de realizarlos. No te tienes que esperar a que esté vendido el producto o algo así, sino que son los gastos que tuviste que hacer para poder vender el producto. Entonces los puedes deducir en el momento en que realizas los gastos. El siguiente concepto son las inversiones. Las inversiones se refiere a todo eso que la empresa tuvo que realizar, o adquirir, ya sean bienes tangibles o intangibles, para poder lograr la consecución de su objeto y realizar sus actividades. Por ejemplo, la empresa que se dedica a vender mesas tuvo que comprar una máquina para poder realizar las mesas a lo largo de su ejercicio, a lo largo de su vida. Entonces, esa máquina que tuvieron que adquirir para hacer todas esas mesas se considera una inversión. Igual pueden ser, no sé, los softwares de computadora, las licencias de programas como Word, como Microsoft, todo eso son inversiones que se pueden deducir. Aquí la ley nos establece cómo se pueden deducir esas inversiones y el porcentaje que nos permite la ley deducir, porque aquí no nos deja deducir el 100%. Entonces tenemos que ir a ver al caso particular para ver cuál es el porcentaje que la ley nos deja deducir y en cuánto tiempo nos permiten realizar esas deducciones. Otro caso son los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Los créditos incobrables se consideran cuando tú le prestaste dinero a una persona y esa persona ya pasó el tiempo para que esa persona te lo pagara. Entonces, ese crédito lo puedes considerar una deducción autorizada. Y las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, ahorita les pongo el ejemplo del huracán Grace.
que si una persona moral tenía una maquinaria y por culpa del huracán la perdió, entonces ahí sí puede deducir esa pérdida. Otro gasto que se considera una deducción autorizada son las cuotas patronales, incluidas las previstas en la ley del seguro del desempleo. Los intereses devengados a cargo e intereses moratorios. Para el caso de los intereses devengados a cargo, no es necesario que ya hayamos pagado esos intereses, sino simplemente con el hecho de que ya el interés sea exigible, en ese momento lo puedes deducir, independientemente si ya realizaste el pago o no. En el caso de los intereses moratorios, de los primeros 3 meses los puedes deducir independientemente si realizaste el pago o no. Al cuarto mes ya tienen que ser respecto de intereses pagados. Entonces, ya el cuarto mes tienes que haber pagado tu interés para poder deducirlo. Otro concepto que es una deducción autorizada es el ajuste anual por inflación deducible. Aquí les comento que el ajuste anual por inflación puede ser deducible o acumulable. Posteriormente les voy a explicar cuándo es el ajuste anual por inflación es deducible y cuándo es acumulable. Pero en el caso de que sea deducible, entonces lo puedes restar de tus ingresos acumulables. Y también se considera deducciones autorizadas los anticipos que se entreguen a miembros de sociedades y asociaciones civiles y las aportaciones a reservas para fondos de pensiones, jubilaciones y de primas de antigüedad. Para poder realizar estas deducciones autorizadas, cada uno de los conceptos tiene que cumplir con un requisito específico. Yo ahorita les voy a explicar cuáles son los 4 principales requisitos para las deducciones, que son los generales y que deben de cumplir todos los gastos. Estos requisitos vienen en el artículo 20. Es que el gasto sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad de la empresa. Aquí la ley no nos establece qué se considera estrictamente indispensable o cuáles son los parámetros para determinar si un gasto es estrictamente indispensable o no. Sin embargo, existe jurisprudencia que establece que para que un gasto sea estrictamente indispensable, tiene que aludir al objeto social de la empresa, es decir, que sirva para la consecución del objeto social de la empresa. Esta es la jurisprudencia. Es un poco viejita, pero esta es la que nos da base para saber si un gasto es estrictamente indispensable o no. Si quieren, se las leo. Dice, renta. Para determinar si el gasto que el contribuyente pretende deducir es estrictamente necesario para sus fines, debe atenderse a su objeto social. El artículo 24, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevé como deducciones autorizadas los gastos que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, para lo cual debe atenderse al objeto de la persona moral, por ser este el que marca la directriz de tal actividad y el que determinará si es preponderante o no la erogación para cumplir con sus fines, sin que obste que dichos desembolsos carezcan de una relación directa o inmediata con un ingreso, de modo causal, debido a que únicamente se requiere que contribuyan de modo indirecto a la obtención del mismo. Por ende, si en el acta constitutiva de la sociedad se pactó como parte del objeto social la promoción, superación y actualización de los conocimientos profesionales de los socios y asociados, los gastos que se realicen para satisfacer tales propósitos sí son estrictamente indispensables, en virtud de que atienden a satisfacer una necesidad del contribuyente y coadyuvan a alcanzar sus fines. Lo que nos dice que si un gasto está encaminado a la consecución del objeto social de la empresa, entonces se considera estrictamente indispensable. Esto ahorita se está volviendo un problema, ya que con la reforma del outsourcing, antes las empresas tenían su objeto social súper amplio, justamente para poder como justificar que era estrictamente indispensable los gastos que estaban realizando y poderlos deducir. Sin embargo, con la reforma del outsourcing, ahorita los objetos se están teniendo que acortar y entonces pues tenemos que ver si efectivamente los gastos que estábamos considerando en ejercicios pasados como deducibles siguen siendo deducibles, ya que el objeto social se ha ido restringiendo un poco. El siguiente requisito de deducibilidad es que se cuente con el CFDI correspondiente y que cuando los gastos sean mayores a 2,000 pesos, el pago se haya
se haga a través de transferencia electrónica, con tarjeta de crédito, débito, cheque o monedero electrónico. Es decir, en pagos mayores a 2,000 pesos, no se pueden realizar, en gastos mayores a 2,000 pesos, los pagos no se pueden realizar en efectivo para poder hacerlos deducibles. Si los hacen en efectivo, no los vas a poder deducir. El artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación nos establece cuáles son los requisitos que deben de cumplir los CFDIs, pero los principales son que tengan identidad y domicilio de quien lo expide, que tengan la identidad y domicilio de quien adquirió el bien o recibió el servicio, la clave RFC de la persona que adquirió el bien o recibió el servicio, el lugar y la fecha de expedición, la cantidad de unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o la descripción del servicio, que el IVA esté trasladado en forma expresa y por separado, y que tengan el folio y el sello del SAT. Ese es un folio y un sello que te establece el SAT que tienen que cumplir, y ese folio te lo da el SAT. Otro requisito que tiene que cumplir todas las deducciones es que deben estar registradas en la contabilidad y únicamente ser deducidas una sola vez. Es decir, no se pueden deducir gastos más de una vez, no se pueden deducir dos, únicamente la primera es la vez que es deducible. En el caso de pagos por sueldos y salarios, sí se pueden deducir estos pagos por sueldos y salarios, pero se tienen que cumplir las siguientes obligaciones. La primera es que se tiene que efectuar la retención del ISR, se tiene que calcular el ISR anual de la persona que prestó el servicio. Esa persona que prestó el servicio tiene que estar inscrita en el RFC. Tienen que inscribir ante el IMSS a sus trabajadores y tienen que cumplir con las obligaciones en materia del subsidio para el empleo. Estas son las obligaciones que se tienen que cumplir para que los pagos por sueldos y salarios puedan ser deducibles. Y por último, el último requisito general es que los impuestos que apliquen sean retenidos y desglosados. Como en el caso del pago por sueldos y salarios, en ese caso el ISR tiene que estar retenido y tiene que estar desglosado expresamente en el CFDI correspondiente. Esto también aplica para el caso de pagos con el extranjero, igual se tiene que realizar la retención correspondiente y tiene que estar desglosada esa retención. Bueno, así como la ley del ISR nos establece cuáles son los gastos deducibles, también nos establece unos gastos que no se consideran deducibles. Y estos vienen en el artículo 28. Son 33 fracciones las que no se consideran deducibles y yo ahorita les voy a comentar algunas de las principales que no se consideran gastos deducibles. El primero son los pagos de ISR que estén a cargo de la persona moral o los pagos de ISR que la persona moral haya hecho en favor de terceros. Es decir, como en el caso de los trabajadores. Si la persona moral pagó el ISR por los trabajadores porque hizo la retención correspondiente, esos pagos del ISR no se consideran deducibles. El segundo caso son los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga. Es decir, si una empresa decide darle un regalo a uno de sus clientes, en este caso no se va a considerar deducible los gastos para esos regalos. Sin embargo, aquí existe una excepción que en el caso de que se realicen atenciones o obsequios a todos sus clientes de manera general, como por ejemplo las plumas de publicidad, esos gastos de las plumas de publicidad sí se consideran un gasto deducible. Otro concepto que no se considera deducible son los viáticos, salvo los viáticos de viaje, como lo son la alimentación, el hospedaje, y el arrendamiento de coches y la gasolina. En estos supuestos únicamente va a ser deducible cuando estos viáticos se realicen fuera de los 50 kilómetros donde se encuentra el establecimiento de la empresa. Es decir, si se hace dentro de los 50 kilómetros alrededor del establecimiento de la empresa, entonces los viáticos no van a ser deducibles. Y aquí existen unas restricciones de deducibilidad. En el caso de las personas que utilicen para gastos para alimentación, únicamente van a poder deducir si la alimentación, o sea, si los gastos de alimentación se realizan en territorio nacional, son 750 pesos los que van a poder deducir.
y si es en el extranjero son 1,500 pesos diarios los que se pueden deducir. En el caso de hospedaje, son 3,850 pesos los que pueden deducir en el extranjero y en territorio nacional no hay un límite. Y para el caso de la renta de coches, son 850 pesos diarios, independientemente si sea en territorio nacional o en el extranjero. Entonces, ese es el límite que nos pone la ley del ISR para poder deducir estos viáticos. Otro supuesto que la ley no nos deja deducir son las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o penas convencionales. Si una empresa no cumple incumple un contrato y tiene que pagar una pena convencional al respecto, esta pena convencional no se considera un gasto deducible. Tampoco se considera deducible el pago de IVA y del IEPS. Son impuestos y por lo tanto no los puedes deducir. Tampoco se pueden deducir las pérdidas por fusiones, reducciones de capital o liquidación de sociedades. Esas no se consideran gastos deducibles. Y el último ejemplo es el 91.5 de los consumos en restaurantes, a excepción de los viáticos. Es decir, solamente vas a poder deducir el 8.5 de los consumos en restaurantes. Todo lo demás se considera que es un gasto no deducible. Bueno, como les había comentado, el ajuste anual por inflación puede ser acumulable o puede ser deducible. Para saber si el ajuste anual por inflación es acumulable o deducible, tenemos primero que sumar todo, y sacar un promedio de nuestros créditos y sumar todas nuestras deudas y sacar un promedio. Un crédito es el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. Y una deuda es cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Anual por inflación deducible, tu saldo promedio anual de los créditos tiene que ser mayor a tu saldo promedio anual de las deudas. Es decir, te tienen que deber más de lo que tú debes. Una vez que sacas la diferencia, lo vas a multiplicar por un factor de ajuste. El factor de ajuste se va a sacar restando 1 menos, y ahí divides el INPC del último mes del ejercicio entre el INPC del último mes del ejercicio anterior. Es decir, en este caso sería el INPC de marzo entre el INPC de marzo del año pasado. Y ya que sacaste tu factor de ajuste, lo multiplicas por lo que te había quedado de resultado del saldo promedio anual de las deudas, de los créditos menos el saldo promedio anual de las deudas, y eso te da un ajuste anual por inflación deducible. En el caso de que tus deudas, tu saldo promedio anual de deudas sea mayor a tu saldo promedio anual de los créditos, lo multiplicas por tu factor de ajuste y en ese caso te da un ajuste anual por inflación acumulable. Ahí. Bueno, y por último, el último punto que vamos a ver el día de hoy son las pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales nos permiten bajar la base sobre la cual vamos a pagar el ISR. Una pérdida fiscal, como lo había comentado, se da cuando los ingresos acumulables sean menores a las deducciones autorizadas, es decir, que las deducciones autorizadas sean mayores, o que la PTU que pagaron en el ejercicio sea mayor a los ingresos acumulables. En ese caso nos genera una pérdida fiscal. Estas pérdidas fiscales las podemos utilizar los 10 ejercicios siguientes al que se causó la pérdida. Es decir, lo puedes utilizar 10 años siguientes. Por ejemplo, si el año pasado tuve una pérdida fiscal de 100,000 pesos y este año tengo una utilidad fiscal de 50,000 pesos, puedo utilizar mi pérdida de 100,000 pesos, el resto menos mis 50,000 pesos y me sigue dando una pérdida de 50,000 pesos, la cual puedo seguir utilizando el siguiente año y así 10 años posteriores hasta agotarse la pérdida fiscal. En el caso de que una persona no utilice la pérdida fiscal que tenía pudiéndola utilizar, entonces pierde el derecho a utilizar esa pérdida. Por ejemplo, si el año pasado yo tenía 100,000 pesos de pérdida y este año tengo
50,000 pesos de utilidad y no utilizo, o sea, y no resto esa pérdida fiscal que tenía el año pasado, entonces pierdo a utilizar esa pérdida en proporción a lo que podía haber utilizado. Es decir, si podía utilizar los 50,000 pesos, pierdo el derecho a utilizar esos 50,000 pesos de pérdida. También es importante comentar que las pérdidas fiscales son un derecho personal de los contribuyentes y no pueden ser transmitidas ni por motivo de fusión. Sin embargo, aquí existe una excepción, que es en el caso de que las sociedades tengan el mismo giro empresarial, es decir, que se dediquen a la misma actividad, y en ese caso las pérdidas por fusión sí se pueden transmitir. Sin embargo, se tienen que cumplir una serie de requisitos y tienes que justificar que estás fusionando tus empresas, no por motivo de la pérdida, sino por una justificación económica. Y ahorita con todo el tema del gobierno y que está tomando posturas muy agresivas, entonces esta parte de justificar que lo estás haciendo por motivos económicos se vuelve un poco más complicado. Y bueno, esto sería todo lo que vine a presentar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda al respecto. Gracias, Andy. En el tema de las tasas, digo, estamos hablando de personas morales. La tasa es fija del 30%, ¿no? A diferencia de personas físicas, ¿no? Nada más para aclarar a todos. Sí, correcto. Para personas físicas va en función del ingreso, ¿no? Correcto, sí. Para las personas morales residentes en México, la tasa fija es del 30%. Para las personas físicas, sí aplican unos porcentajes que tienes que ver cuál el límite mayor y el límite inferior, y ahí sacas cuál es tu tasa aplicable. Ahora, para el caso de establecimiento permanente de una empresa extranjera que se considera tiene establecimiento permanente en México, ¿tendría que pagar el 30% o dependerá del tratado internacional que hubiere entre ambos países? Tienes que primero ver el tratado internacional y en caso de que cumplas con los requisitos que establece el tratado internacional, ya puedes aplicar la tasa que te da el tratado, pero si no cumples con los requisitos del tratado, te tienes que ir forzosamente al 30%. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo un comentario. Sí. También. Creo que va a ser muy interesante lo que comentabas de la deducción por actividades esenciales, por la reforma de subcontratación, porque justamente lo que te dice la reforma es que no vas a poder deducir las actividades que estén dentro de tu objeto social, porque esas actividades no las puedes subcontratar, entonces no les puedes dar efectos fiscales, pero lo que dice la tesis que nos compartiste es que necesitas que esté en tu objeto social para demostrar que es una actividad esencial, entonces la puedes deducir. Entonces creo que la contradicción es evidente y pues hay que ver cómo resuelve yo creo que la corte va a ser lo que tiene que resolver o los tribunales, pero no sé, o sea, creo que sí la regaron ahí al regularlo así, porque te dice la reforma de subcontratación que a fuerzas lo tienes que limitar y solo puedes subcontratar servicios que no estén dentro de tu objeto social o actividad preponderante. Y la tesis dice lo contrario. Entonces creo que eso es muy relevante. Sí, hay que ver ahí cómo resuelve la Corte al respecto para saber cuál es la postura que se va a tener que tomar de ahora en adelante. Que seguramente, digo, salvo que Juan Luis opine lo contrario, ¿no? Seguramente sí vendrá de la Corte y tendrían que apegarse a lo previsto en las disposiciones fiscales, ¿no? Digo, la ley laboral no puede, o las disposiciones laborales no podrían meterse en temas fiscales, esa es la realidad. No, el tema es que en la reforma también se reformaron disposiciones fiscales. O sea, en la reforma se reformó tanto la ley laboral, pero igual el Código Fiscal y la ley de ISR y la ley del IVA. O sea, también tuvo impactos fiscales y se reformó, creo que el artículo 15, algo así del Código Fiscal, en que dice expresamente no le puedes dar efectos fiscales a las subcontrataciones de servicios que estén dentro de tu objeto social. Yo la verdad no estoy muy metido en el tema de outsourcing, no me llama la atención la parte fiscal y laboral, pero de lo poco que he seguido en noticias y así, o sea, creo que al final la recomendación, y no lo he visto en tribunales todavía, no es, pues te vas a tener que ajustar un poco, ¿no? Porque ahí lo que están tratando de buscar y el espíritu de esta ley era evitar un poco los abusos de estos llamadas estrategias fiscales que la verdad
a los que podrían estar perjudicando son a los trabajadores, ¿no? Porque son quienes dejaban de tener beneficios laborales como de seguridad social. No, sin duda, pues habrá alguien que intente presentar algún tipo de reclamo y considerando, en cuanto presentes el reclamo, considerando cómo actúa el actual gobierno, pues seguramente recibirás una visita por parte de las autoridades competentes para revisar que todo lo que estés haciendo esté en orden, ¿no? O sea, como que se vuelve un tema bastante interesante. Seguramente los despachos de abogados y contadores especializados en el tema están ahí muy metidos, pero de las recomendaciones que yo he escuchado es, pues nos vamos a tener que ajustar, ¿no? O sea, estarían tratando, si bien es cierto, no, tal vez la técnica legislativa es eficiente, pero lo que están tratando de hacer, a mi parecer, es regular esos abusos que existieron con este tipo de estructuras. Perdón, pero yo evidentemente no es un tema que entienda a fondo, pero yo entiendo el tema de la deducibilidad. Una cosa es, no lo vas a poder hacer por outsourcing, pero teóricamente lo podrías hacer por gasto directo. O sea, el espíritu es, no finjas una subcontratación si lo puedes tener in-house, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si esto es correcto, Andrea, Guido. No, sí, de hecho es correcto. O sea, mientras tus gastos sean directos, los puedes seguir deduciendo. Sin embargo, si los haces a través de un outsourcing, pues ahí es el motivo donde ya no los vas a poder deducir. Sí, o sea, es que un poco lo que te dice la reforma es, a ver, el outsourcing se acabó, laboral, la subcontratación laboral se acabó. Lo que está permitido es la subcontratación de servicios especializados. Entonces, la especialización del servicio depende directamente de tu objeto social y de tu actividad preponderante. Entonces, ahí tienes que hacer tu evaluación si puedes subcontratar o no estos servicios que estén fuera de tu objeto social. El problema es que para hacerlo, o sea, para darle efectos fiscales a la contratación de servicios especializados, no tiene que ser ni parte de tu objeto social ni parte de tu actividad preponderante. Verlo como en el espíritu, ¿no? La razón de ser. A mí me dices, por ejemplo, aquí en el despacho, la persona que nos ayuda con la limpieza. Oye, sinceramente, yo creo que es válido el outsourcing, ¿no? Claro. ¿No? O sea, justamente ahí sí. Para nosotros sí, porque no nos dedicamos a eso. O sea, no está dentro de nuestro objeto. ¿Y los contadores? Para mí sería un servicio especializado como nosotros, ¿no? Sí, yo lo entendería también así, un servicio especializado. Hay que ver qué opina el SAT, pero a ver, para nosotros no somos contadores. O sea, yo lo que les trato de decir es, la razón es, no finjas una subcontratación, ¿no? Claro. O sea, en espíritu es, oye, todo lo que no te dediques y necesites para el sano desenvolvimiento de tu negocio, por decirlo de alguna manera, es válido, ¿no? A mí me dices, oye, nosotros somos un despacho de abogados. Pues, bueno, quizás los contadores, pues en una de esas los ponemos en outsourcing y nos olvidamos de que sean empleados directos del despacho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí les puedo decir, adicionalmente, que sobre todo en materia de contencioso, de amparo, muchos de los fiscalistas se quejan de que el amparo fiscal ya desapareció porque todo lo declara constitucional la Corte, ¿no? Una reflexión con el tema es, vean que la obligación de la Corte va a ser definir cuál debiera de ser la interpretación que se vuelva constitucional. O sea, lo que trato de decir es, en esencia y en el pago del outsourcing y de su deducibilidad, es, oye, yo creo que el espíritu es, todas actividades que sean esenciales y que necesites para la prestación de tu objeto social, lo debieras de poder llegar a deducir, ¿no? O sea, no sé si hace sentido. Lo que trato de decir, Guido, y es más en función de tu comentario, es sí. ¿Qué tanto debemos caer en el tecnicismo de decir, no está en tu objeto social, no sé qué, o decir, a ver, espérame, la razón de la disposición es y esto es lo que están buscando proteger? Perdón, sí. Yo creo que esto va también relacionado a que anteriormente la práctica era que en el objeto social pusieras muchísimas actividades, ¿no?
Entonces, que era tan amplio que no estaba claro cuál era tu actividad principal. Entonces, justo lo que hace la ley, y creo que la reforma en materia de outsourcing en el Código Fiscal que reforma el 15D, se fue demasiado amplia porque dice que no podrás contratar ninguna actividad que tenga que ver con la subcontratación de personal que esté relacionada con el desempeño de tu objeto social, actividades relacionadas de tu objeto social o la actividad económica preponderante. Entonces, pues es enorme, ¿no? Y sobre todo va, yo creo que a esos, por ejemplo, a una operadora de miles de cosas que le metías todo, ¿no? Que anteriormente esa era la práctica en corporativo, ¿no? Decir, pues, ¿para qué te limitas? Mejor hazlo amplísimo. Y lo que ahora he visto en la práctica que se está haciendo es definir nada más una actividad en tu objeto social como actividad preponderante o actividad principal, y que ya abajo nada más pongas como pues, contratos conexos o relacionados con eso, ¿no? Entonces yo creo que a eso va la reforma, ¿no? O sea, más que nada que no incluyas todo en tu objeto social, más que pues despacho de abogados, y de ahí pues lo conexo, ¿no? Eso no hay problema, yo creo. Déjame decirte tal como lo dices, Antoine. O sea, la verdad es de que ya la práctica va a ser, tiene que estar en mi objeto social, pues te pongo mi objeto social de un renglón y se acabó. Exactamente. No, y eso es lo que se está haciendo. O sea, dices, pues hago una actividad, un objeto social preponderante o mi actividad principal y ya, para evitar que caigas ahí, ¿no? La verdad es que eso es. Justo expresamente lo que te dice la reforma en el último párrafo del 15D es que se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obra especializada que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro en el REPSE. Entonces, o sea, es eso, o sea, la actividad que estés subcontratando, que para que se entienda especializada, tiene que estar fuera de tu objeto social, y por lo mismo esta práctica de delimitar el objeto y actividades conexas para su cumplimiento, yo creo que es a lo que vamos a tener que llegar un poco para estar dentro de la norma y poder dar efectos fiscales de acreditamiento. Pero ahorita tú mencionaste, Guido, también que estén inscritos. Sí, te pide el Código Fiscal, en la reforma te dice que el contratista con el que tú estés contratando el servicio especializado tiene que estar inscrito en el REPSE para la prestación de dicho servicio que te está prestando. O sea, si es la empresa de limpieza, por ejemplo, esa empresa de limpieza tiene que estar dada de alta en el REPSE y contar con el registro como prestadora de servicios especializados de limpieza para poder contratar el servicio especializado dentro del despacho, por ejemplo. Y no solo eso, y no solo eso, Esteban, sino que además la obligación, digamos, que en estricto sentido nuestra, sería verificar y pedirle la información de soporte al tercero que te está prestando el servicio para que si hubiera alguna controversia por parte de la autoridad laboral, tú argumentes, oye, yo verifiqué, cuando yo firmé el contrato, verifiqué que estaba inscrito, verifiqué que tuviera dados de alta a los empleados que me está proporcionando. O sea, está muy, muy amarrado el tema, y de hecho ya estamos trabajando con varios clientes justo el ajuste de los objetos sociales para limitarlo o acotarlo lo más posible, ¿no? Pero déjenme, les pregunto, ¿cuándo entra en vigor lo de, y yo sé que no es la materia de la plática, pero lo de 1 de septiembre. Outsourcing? 1 de septiembre. Bueno, entonces saliendo de aquí, voy con Julieta y le digo, a ver, pide el registro de outsourcing tanto a sistemas como a limpieza, porque si no, no va a ser gasto deducible. Exacto. Exacto. La verdad es que y además sí, tenemos que ver que cumplan con las obligaciones de retención a trabajadores y demás. Incluso, o sea, dentro del decreto se reformó también, como dicen, la ley del impuesto sobre la renta, y se estableció expresamente que le tienes que pedir un montón de cuestiones, o sea, tienes que establecer en el contrato el número de aproximado de trabajadores de la contratista que te van a prestar el servicio, incorporar el número de registro, pedir que comprobantes de que hayan pagado los impuestos o que hayan cumplido fiscalmente con sus obligaciones de pago de en materia de seguridad social de sus empleados. O sea, esto... ¿Tienen algún tipo de nota para clientes? Justo mandamos una, bueno, en la pirámide con Pablo, acabamos de mandar una y se mandó también interna para difusión con Pati y Luis Gerardo para difundirla a todos. Bueno, ver si la vamos a mandar a todos ahora. No, déjame decirte, por favor, compártesela a Julieta y a David. Sí. Y de hecho, Esteban, ¿te acuerdas? Empecemos nosotros, ¿no?
O sea, yo no sé, yo supongo que ellos lo deben de tener muy claro. Sí. Digo, sale de cualquier manera en la plataforma del despacho el lunes, ¿no? Que lo platicamos ahí en la junta. Lo vamos a sacar el lunes para el beneficio, pues, de todos los clientes, ¿no? Pero sí es relevante, y más este tema de reporteo, ¿no? Y de verificación por parte nuestra de que sí cuenten con todos los elementos. Como bien decías, pues sí, labor 1 es prácticamente decirles ya, oye, necesito la información de que ya te registraste y de que además estás inscrito, ¿no? Porque si bien se había solicitado una prórroga para hacer toda esta inscripción en el registro, pues al final no se otorgó por un mes adicional y no hasta enero de 2022 como se estaba solicitando, ¿no? Entonces, sí tendríamos que acreditar eso, verificar esa información por la propia deducibilidad, ¿no? Déjenme les digo, perdón, amenazan a que las multas van a ser muy, muy altas, entonces si realmente, como decía Juan Luis, pues no va a quedar de otra más que dar cumplimiento a todo lo que están pidiendo, porque sí amenazan con que las multas serán altísimas. Sí, más de 4 millones, ¿no? Hasta más de 4 millones. Exacto. Perdón, y yo sé que no es tema de aquí, pero todo esto de la reforma de outsourcing, aparte de esto del tema fiscal, tenía componentes laborales, ¿o no? Sí. O sea, porque muchas empresas se fueron al amparo. O sea, yo les digo sinceramente, a mí me buscaron clientes y me dijeron, oye, ¿estás manejando amparos de outsourcing? No, sinceramente no. Lo veo. ¿Por qué se fueron al amparo todas estas empresas? Yo no estoy familiarizado exactamente con el tema de los amparos, pero lo que prohibió la reforma en sí fue la subcontratación laboral. Eso sí está prohibidísimo ya. Y lo único que se permitió fue la subcontratación de servicios especializados. Entonces yo creo que tal vez se fueron por este tema, o tal vez por el tema del REPSE, o sea, de la propia inscripción en el registro, para poder ser prestador de servicio. No sé si haya sido por ahí, pero sí, precisamente lo que... Te voy a decir, Esteban, hubo varios factores por los cuales promovieron el amparo. Uno ¿no? Del famoso registro, porque lo que decían es, a ver, no nos da tiempo suficiente de ajustar, revisar todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Por los cambios y volver a su gente insourcing en lugar de outsourcing, o ya subirlos, ¿no? Y analizar costos. O sea, sí ha sido un trabajo, y te lo digo porque... Pero también ¿no? está prohibido el insourcing. Ahí sí, pero te lo digo por el tema, sí me refería, Antoine, a agarrarlos dentro de tu misma empresa, o sea, hacer todo el ajuste para ya subirlos a tu plataforma, ¿no? Sí, porque justo, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que tenían SC Johnson, por ejemplo, que tenían 2 sociedades diferentes y en una tenían todos los trabajadores. Y de hecho, en este tiempo lo que tuvieron que hacer es hacer todo el movimiento para pasarlo a la principal, a los trabajadores, porque está vamos a decirlo, el peligro o la potencial contingencia de que la autoridad laboral te meta una multa de 4 millones de pesos, ¿no? Entonces hicieron todo ese movimiento. Exacto, a eso me refería con el tema de los amparos, ¿no? Nosotros lo hicimos con Essity. De hecho, Essity fusionamos las sociedades en la digamos que en la holding, que era la prestadora de servicios, y ahí están ya todos los empleados, ¿no? Ahorita ya todos los empleados están concentrados, ya no va a haber un tema de insourcing, ¿no? Y además aprovechamos para reformar los objetos sociales de todas las sociedades. Regresando al tema de los amparos, la mayoría viene relacionados con este tema, ¿no? Oye, no me da tiempo de implementar pues fusiones o terminaciones y subir a todos al barco y además registrarlo, o si me quedo con la estructura, registrarlo con el poco plazo que diste, ¿no? Entonces, mucho iba en función a eso, y por eso comentaba, por más de que se insistió de que se ampliara el plazo para todos estos temas, pues lo único que accedieron fue un mes, ¿no? Y dijeron, pues ahí tienes tu mes, no hasta enero de 2022. La verdad, Esteban, es que yo creo que, como dijo Antoine, o sea, tenemos varios clientes que ya lo están implementando, nosotros apoyándoles con las reformas de objetos sociales y demás, junto con laboralistas, pero pues, o sea, saben que esto se va a quedar. O sea, si bien analizaron un posible amparo, la decisión fue, no, mejor ya no perdamos tiempo y hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Déjame decirte, yo platicando con un cliente de esto, decían, yo ya estoy listo. Mi problema son los proveedores.
O sea, porque eso como que tiene el efecto cadena, pero Sí, bueno, es que creo sí, que ya no. justo Ya, por lo ya, que te decía, como vamos a estar obligados, ¿no? Hasta nosotros, con los terceros, a hacer la verificación, a contar con la documentación de soporte, por si hubiera algún tema, algún problema eventualmente con alguna demanda de un trabajador, etc. Justo el problema a lo que estamos llegando es ese, ¿no? ¿Cómo hago la verificación si no está registrado? Me sigues prestando servicios, busco un tercero que ya esté registrado. O sea, la problemática es tal que justo por eso estaban diciendo, oye, danos más plazos, no nos van a dar los plazos porque justo como también tengo obligaciones de verificar y acreditar que revisé toda la información de que está registrado y que me presta servicios, pues ahí se vuelve un círculo vicioso, es una pelota que nunca va a parar, ¿no? Ok. Yo creo que, ¿cómo se llama? Y ya es un tema ajeno. Juan, yo creo que ahorita voy a salir y lo que voy a pedir es que alguien nos diga cómo van los amparos de outsourcing. A ver si otorgaron suspensiones, que lo digo, lo dudo. Y la verdad es que nada más fue, yo creo que van a haber sido pérdida de tiempo. Sí, suspensiones, pues por ley debería ser que no, pero la verdad, yo al final no me enteré de muchos, o sea, seguramente alguien lo intentó, pero no me enteré de muchos, a ver qué nos dice. Y aquí va a estar interesante, en una de esas hasta hubo conflicto competencial para quitarse la chamba. Claro. O sea, le llega a un laboralista o a un administrativo y dice, no, espérame, y pues lo botas a un conflicto competencial, te quedas 2 meses en la luna. Sí. De los clientes que hemos apoyado, por lo menos nosotros, ¿no? Si bien analizaron, la verdad es que todos se fueron a la implementación, o sea, no perdieron mucho tiempo, no se quisieron desgastar en un tema de irse a un amparo, sino más bien en implementarlo y en tocar base con los laboralistas que pues, en el transcurso del tiempo iban diciendo, a ver, es que no sabemos, pero pues, en el no sabemos cómo va a quedar al final y cuál va a ser el criterio, pues tenemos que implementarlo. Y así es como se hizo, ¿no? Pero sí la decisión en su mayoría, de los que hemos apoyado nosotros, han sido irse directo a reformar objetos sociales, a terminar temas de insourcing y cerrar todos los procesos, ¿no? Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Andy. Perdón que nos desviamos un poco con el tema laboral. No, muchas gracias a ustedes. Pero al Gracias, revés, fue muy útil que hablaras de las deducciones y más en materia de outsourcing. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Pues Guido y Antoine, ya va a ser 1 de septiembre, todavía les da tiempo de darnos una plática del outsourcing, ¿no? Sí, pues o sea, creo que la nota ya se va a distribuir, pero pues no sé si quieran, tal vez algo diferente. Vemos la nota y si es necesario nos vemos. Sí, complementarlo con algún peloteo interno, no sé. Yo creo que valdría la pena, eventualmente yo creo que valdría la pena tener la plática. O sea, porque yo sinceramente yo no he estudiado la reforma, me hace mucho sentido lo que me dicen, pero como que yo sí, casualmente sí tuve 2 clientes que me dijeron, oye, ¿vas a manejar amparos en outsourcing? No. O sea, yo sinceramente dije, eso que lo ve un laboralista, Sí. Ahora sí que yo, ¿por qué? ¿No? Entonces, pero creo que sí vale la pena entender, porque aquí lo que me llamó mucho la atención es el tema de la deducibilidad. Sí. Ese es como o sea, nos están pegando ya de entrada. Sí, es que parecería que en principio había sido solamente un tema laboral, pero no, tiene muchas implicaciones fiscales, la reforma, el decreto en sí de modificación. Guido, amablemente mándale la nota.